Ya sea que busques escoger mejor a tus amistades o impresionar a una persona en tu primera impresión, este video te va a ser de mucha ayuda. Primera recomendación, fíjate en la vestimenta. Para identificar cómo es una persona tienes que analizar su vestimenta a profundidad, pero sobre todo si quieres saber más de esta persona, fíjate en los zapatos. Los zapatos es la parte del vestuario que más dice de una persona. Por ejemplo, si estos están en buen estado, significa que es pulcro, es decir, que están boleados, que están limpios y son tenis blancos, que es pulcro y por lo tanto se toma las cosas con seriedad. Y si los tiene sucios o casi descuidados, entonces es una persona más descuidada o relajada, todo dependiendo de a qué nivel, lleve las cosas. También hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cómo es el calzado. Si es muy cómodo, por ejemplo de suela de plástico, que no está pegado tanto la horma del zapato, que por ejemplo es deportivo, entonces es una persona más relajada, más amigable. Y si por el contrario los zapatos pueden ser hasta incómodos visualmente, significa que es una persona de carácter más fuerte y que busca transmitir profesionalismo. Si están muy puntiagudos o la horma es muy estructurada, es una persona que le gusta tener todo en orden. Por lo tanto es más pulcra, más exigente y de carácter más dominante. Generalmente suelen dar más órdenes. Estos pueden ser, por ejemplo, los Monkstrap, los zapatos Oxford. También tienes que tomar en cuenta los colores. Si son colores muy llamativos, entonces es más creativo, más innovador, más soñador, más alegre. Y si son más sobrios o tranquilos, por ejemplo como el blanco, el negro o el gris, significa que es una persona más sobria, una persona más humilde, pero también más profesional, un poco más madura, puesto que los otros pueden caer en lo ridículo. Ahora, después de los zapatos te vas a fijar en cómo es el resto de la vestimenta. Por ejemplo, checa muchos qué tipo de prenda es, si es estructurada o es más relajada. ¿Cuáles son las estructuradas? Las que forman ángulos y que tienen líneas marcadas. Por ejemplo, esta chamarra, si se dan cuenta, es un poco rígida por el material, pero también cuenta con solapas puntiagudas, también los sacos, las camisas, las chamarras. Y las que son más circulares o más sueltas son las sudaderas, las playeras, las sports, las bermudas. Los más rígidos son los pantalones. Entonces fíjate mucho en eso. Si utiliza muy seguido o por ejemplo su outfit es muy relajado, que no tiene tanta forma o estructura, entonces es más relajado y por lo tanto puede ser una persona más amigable, inclusive más jovial. Si es una persona que tiene por ejemplo el saco hasta cerrado, lo tiene por ejemplo con hombreras marcadas, en colores sobrios, entonces es más reservado, más conservador y por lo tanto a lo mejor no sería buena idea empezar con buenos chistes si apenas lo conoces. Y bien, si este video te está ayudando, apóyame con tu like para que siga creciendo el canal. De igual manera, fíjate si es lisa o estampada la ropa. Lisa sería por ejemplo lo contrario a la playera que traigo el día de hoy. Este estampado, por ejemplo, denota mucho de mi persona. A mí me gustan mucho los videojuegos, las películas y algunas adaptaciones de caricaturas o de cómics. Entonces esto habla de una personalidad un poco más infantil, pero también un poco más artística, puesto que se presta mucho de la cinematografía, las artes plásticas, el anime, etc. Entonces, por ejemplo, si es lisa, va a ser reservado y va a ser, por ejemplo, serio. Y si tiene estampados, va a ser divertida y también arriesgada. Una persona que tomaría más riesgos, porque pueden encasillarte y pueden decirte muchas cosas. Entonces, fíjate, por ejemplo, si es lisa, si es color, por ejemplo, negro la chamarra, o es gris. Y si es negro con líneas, con estampados o con puntos, con líneas, eso también te va a ir dando mucha información. Y que si quieres saber más de este tema para que el video no dure una hora, te invito a que me sigas en mi página de Instagram donde hablo mucho de estos temas. Y también por último, checa las composiciones de la ropa. La ropa generalmente tiene cierto precio por la fibra de la cual está hecha. Por ejemplo, las fibras más caras son, por ejemplo, las naturales, que son el lino, la seda, la lana y la piel o el cuero. Y las que son más fáciles de obtener, pues son el poliéster, el algodón, la viscosa, todas estas que son artificiales. Si ves que su traje se ve muy llamativo, por ejemplo, que se ve suave, delgado, se ve muy natural, entonces es más de autoridad esta persona y por lo tanto va a transmitir estos mensajes y va a ser una persona que sea
reservada nuevamente, y las que son más relajados pues son las personas que luego ni se fijan de qué está hecha la prenda. Generalmente una persona que sí es muy especial o exigente empieza a checar la fibra y todas estas cuestiones. Entonces, chécate eso, y también una forma de identificar las fibras es que son más delgadas las naturales y más gruesas las artificiales. Siguiente punto, ahora te vas a fijar en las manos. Las manos reflejan mucho de nuestra persona. Si una persona no utiliza mucho las manos, se verá más introvertida, un poco floja, por ejemplo, descuidada, nerviosa. Y si por ejemplo utiliza mucho las manos, va a ser una persona más dinámica y también que le gusta mucho imponer su opinión, porque al utilizar las manos refuerza lo que estás diciendo y todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, igual si las manos al utilizarlas son con las palmas hacia abajo, es una persona con mayor autoridad que busca imponer su opinión y su valor personal ante los demás. Son personas que generalmente puntualizan o que señalan. Por ejemplo, que luego para decirte que vengas, en lugar de hacerte así, te hacen así. Cuando están contando algo, en lugar de tener las palmas hacia arriba, las tienen hacia abajo. Y bueno, ayer si te das cuenta, las palmas están hacia abajo. A lo mejor están cerrados los puños, pero puedes tener los puños hacia arriba. De igual manera, cuando dan la mano, por ejemplo, a sus parejas, cuando dan la mano con la palma hacia abajo, es una forma de decir yo soy el que manda. Si la das hacia arriba, es una forma de decir yo estoy a favor de la relación, o sea, yo apoyo a la otra persona. Y si la das, por ejemplo, así, completamente parada, entonces significa que es de igual a igual. Por eso el saludo de mano se tiene que dar así y no se tiene que dar con ninguna torcedura de muñeca. Y bueno, ese es un punto. El otro punto va a ser que pues, si las manos las tiene con las palmas hacia arriba, va a ser más accesible, una persona más amigable, inclusive un poco más altruista. Tenerlas hacia arriba es una forma de decir al cuerpo, ven, yo te soporto porque estás cargando, y el otro te estoy haciendo hacia abajo o te estoy empujando. Y una vez que ya pasamos al lenguaje corporal, fíjate en sus ademanes y en sus gestos. Si usa ademanes de autoridad, entonces significa que es una persona rígida, una persona exigente y también una persona que siempre va a dar órdenes, por tanto puede tener su carácter. ¿Cuáles son algunos gestos de autoridad? Por ejemplo, pueden ser el tener los brazos hacia la espalda, si te empieza a decir, y bueno, ¿por qué no hiciste el trabajo ayer? Entonces esto es una forma de decir, aguas con lo que te voy a decir porque a lo mejor te voy a dar una buena regañiza. En cambio, si las tienes al frente, eres una persona un poco más extrovertida, un poco más cerrada, un poco más nerviosa. De igual manera, si al hablar con una persona te das cuenta que todo el tiempo tiene los brazos cruzados, lo más probable es que sea una persona cerrada o que no esté interesada en algunos temas. De igual manera, el mentón. Si te habla con el mentón hacia arriba es una forma de decir estoy seguro, pero también puede caer en la arrogancia. Entonces, si te miran así constantemente, es una forma de decir yo algo más que tú y por lo tanto el carácter va a ser más fuerte. Si le dices que no a ese tipo de personas, generalmente va a haber conflictos. Y si, por ejemplo, lo tienes paralelo al piso tu mentón, significa que eres más neutra. Otros gestos o ademanes que son de autoridad, también es como las palmas que ya mencioné. Y también, por ejemplo, tener las manos siempre entornando el cuerpo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los brazos en jarra, que es el de superhéroe, como el que traigo el día de hoy de Homelander. Y los más relajados siempre va a ser a los costados o, por ejemplo, tener las manos en los bolsillos. Eso habla más de una persona más simple, más humilde y que a lo mejor no está interesado mucho en llamar la atención, como ya mencioné. Y por último, si tiene los brazos despegados del tronco, es una persona muy segura. Si siempre que te habla es como un hola y no un hola aquí corto, o por ejemplo cuando te dice, por ejemplo, dime lo que me quieras decir, ya sea aquí en corto a que te lo diga más abierto, significa que si es más abierto, es una persona más abierta, pero también más segura, porque te expones. Si por el contrario las personas los tienen pegados al torso, significa que pueden ser un poco más introvertidos, como ya mencioné. Entonces fíjate mucho en eso, y también si quieres saber más del tema, sígueme en redes sociales porque ahí hablo mucho del lenguaje corporal. Ahora, lo más importante entre todos estos puntos es que encuentres coherencia.
coherencia entre que, por ejemplo, sus zapatos denoten que sea más rígido, más conservador, más serio, y de igual manera la ropa, para que entonces tengas certeza de cómo es esta persona y puedas darle un trato más adecuado o más prudente. De igual manera, por ejemplo, nos vamos a fijar en el cabello. El cabello dice mucho de una persona. Entre más rígido y corto sea, obviamente es una persona que es más controlada, más pulcra y le gusta tener todo en orden. Si lo tiene más rebelde, por ejemplo, con un fade de aquí, pero largo del otro lado como Skrillex, o que por ejemplo es muy despeinado, de estos peinados despeinados, es una persona más aventurera, un poco más rebelde, un poco más relajada y casual. De igual manera, si es más largo y si lo tiene más corto, obviamente es de mayor longevidad. Y también fíjate mucho en la frente. Las personas que suelen taparse la frente generalmente son personas más amigables, soñadoras, pero también incrédulas, pues inconscientemente están tapando la frente, que es la parte intelectual, la parte de las decisiones, la parte de ser prudente, inteligente. Y eso podría decir mucho de una persona. Las personas que son muy de carácter o dominantes o de dar órdenes, generalmente tienen la frente despejada porque es una forma de comunicar claridad en las ideas. Por eso vemos que los villanos siempre tienen, por ejemplo, que son calvos o que tienen el cabello para atrás, que la frente está descubierta, y los que son más para la chaviza o los héroes o los favoritos son los que tienen que el flecazo tapando medio rostro o toda la frente. Y ya por último te voy a decir que hagas preguntas inquisitivas. Preguntas que traten de obtener información de la otra persona, qué piensa, su postura política, sus gustos, su postura ante ciertas situaciones. Esto ya a lo mejor ya sería como de último, una vez que ya digas, bueno, ya identifiqué que puede ser de esta forma, y hacer estas preguntas. Pero al momento de hacerlas vas a darte cuenta si es arrogante, si es seguro. Una persona segura da su opinión sin poner trabas y lo dice con un tono contundente, con una voz grave. Una persona que a lo mejor es más insegura va a tratar siempre de tener más amigos que tener la razón. Entonces fíjate mucho en eso. Si son personas que evaden las preguntas, que no quieren hablar del tema, o que luego son muy genéricas sus respuestas, entonces puedes saber que es una persona más neutral, más relajada. Y si es contundente, entonces es una persona más cerrada, pero también determinada. Todo depende de cómo se vaya expresando. Y una vez que ya te fijes de su postura, sus opiniones, también fíjate cómo se expresa de los demás, puesto que hay muchas personas que pueden transmitir autoridad, pueden ser de zapatos estructurados, de prendas de autoridad, del peinado bien controlado, pero pueden caer en el riesgo de, en lugar de transmitir autoridad, verse agresivos. En lugar de verse como una persona que inspira a los demás, que todos quieran ser como él, que sea como el típico estereotipo de, es bien mamón, es bien grosero, es bien prepotente. Entonces fíjate qué palabras usa, si habla con groserías, si habla despectivamente de la gente, si les empieza a mentar las madres, no, es que este güey está bien tonto, no es que este no sabe, no es que nadie hace nada bien. Te puedes dar cuenta que es una persona agresiva. Y antes de que se me olvide, un tip extra es que te fijes si la persona tiene tatuajes. Las personas que suelen tener tatuajes son un poco más seductoras, un poco más coquetas, pero también por diversos estudios que le han hecho a carceleros son personas que tienen más afición hacia el dolor o que son inestables emocionalmente, pueden tener un carácter más explosivo. También analiza el tipo de tatuaje y en dónde se lo haga la persona. No es lo mismo tener a un Pikachu, por ejemplo, como tatuaje en la muñeca, en el brazo, a que tengas a la Santa Muerte en el pecho, en el brazo, en la espalda, o estés lleno de tatuajes. Ahora, esta no es una ley, por eso lo quise poner de último, pero sí es una tendencia que muchas veces se ha tenido de estudios analizando a carceleros, y entonces te recomiendo que tengas mucha consideración al respecto. Si quieres saber más de cómo identificar la personalidad de los demás o inclusive la tuya, te puedo dejar este video que será muy útil.